Y ahora la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Uno de los temas de que se ha hablado tanto en este contexto de pandemia es de justamente la movilidad, porque sin movilidad no hay contactos y sin contactos no hay contagios. Y hoy vamos a abordar justamente esta cuestión de la movilidad urbana y también de los cambios que ha tenido en Bahía Blanca a raíz de la pandemia y también con estas intervenciones que se han hecho desde el municipio. Y para conversar de este tema estamos en comunicación telefónica ahora con el ingeniero civil, docente de la UTN, Horacio Varela, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Victoria Aura y Juan Ignacio Guarino te saludan desde El Ágora en Radio Nacional. Sí, Juan, ¿cómo andás? Buen día, buen día. Bien, muy bien. Horacio, creo que fue más o menos aproximadamente hace un año que te entrevistamos para conversar de estos temas. Vos te habías presentado en el Foro de Urbanismo de Bahía Bicentenario y me estuve repasando, ¿no?, la entrevista y me quedaba con algunas cuestiones de esa charla que tuvimos. Y es que Bahía Blanca tiene un problema de movilidad, especialmente por esto que vos describías, esta gran movilidad que hay desde el eje norte a sur, la gente que va de los barrios residenciales a la zona industrial portuaria y viceversa. Y que esta movilidad también pasa por el centro de nuestra ciudad, también las líneas de colectivo, todas pasan, especialmente vos remarcadas, por la plaza, por calle Chiclana, y que esto degrada el espacio público para el peatón. Así que ya partiendo de esa base prepandemia, ya tenemos una situación complicada en lo que es movilidad en Bahía Blanca. Sí, como diagnóstico estaba complicado en ese momento, sigue estando. Pero bueno, no deja de ser una oportunidad esto de la pandemia, ¿viste? Aceleró, creo que puso en superficie una serie de cosas, de problemas que teníamos y nos permite tomar algunas, o le permitió a la municipalidad tomar algunas resoluciones, algunas decisiones que están orientadas, bueno, a mejorar el espacio para caminar, o sea, esto de respetar cierta distancia social o cierta distancia de seguridad y demás, hace que tengamos que sacrificar, por ejemplo, lugares de estacionamiento para mejorar la calidad del espacio peatonal. Y bueno, me parece que también las cosas que se hicieron están buenas y nos sirven además como prueba. Claro. Como para poder ver cómo funciona esto en la realidad. Bueno, una de estas intervenciones ha sido el ensanchamiento de calles céntricas con estos conoflex rebatibles. En este sentido, esto, más allá de que es por una cuestión que es la pandemia, aborda este problema que decíamos, ¿no?, que tenemos un centro con alta movilidad y ahí compite el auto o el colectivo con el peatón, y eso tampoco es bueno para los comerciantes. Bueno, ahí hay un poco de cierto y un poco de mito. Ajá, a ver. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los comerciantes todavía nos siguen insistiendo en que el hecho de que el auto pueda llegar al centro a ellos les mejora la condición de comercio. Sí. Y en realidad esto es cierto, es parcialmente cierto, porque nosotros en el 2017, en época de no pandemia obviamente, hicimos todas unas encuestas para un proyecto de mejora de las calles Donado y Belgrano para que hicimos con financiamiento del BID. Sí. Y ahí hicimos encuestas en los propios comercios y detectamos que el 75% de las ventas de los comercios las hacía gente que venía en colectivo o caminando al centro. O sea que el auto representa entre un 25 y un 30%, lo que no es despreciable, obviamente. No, claro. Y bueno, pero es cierto que uno podría modificar las condiciones de estacionamiento a partir de estos números. Es decir, bueno, busquémosle un lugar para que los coches sigan estacionando o llegando hasta el centro y poder comprar. El problema del auto en el centro es, hay dos problemas. Uno, que es el tránsito que pasa, o sea, que utiliza las calles del centro para pasar, que es esto que vos decías al comienzo. O sea, los que vienen del norte, la zona alta, de barrios residenciales, y van al puerto, usan la calle Donado y Belgrano como pasaje, y pasan a alta velocidad, con lo cual a los comerciantes les hace muy mal eso, porque al contrario, ese auto molesta al otro que va al centro a comprar y que lo hace a baja velocidad buscando un lugar para estacionar. Entonces,
se genera ese conflicto entre esas dos movilidades. Yo creo que haber mejorado la condición peatonal está bien. Sí. Ahora faltaría el segundo paso, que es buscarle una alternativa a la gente que usa el centro de paso, buscarle una calle que le sirva mejor que el eje Donado Belgrano. Claro. Pero bueno, nosotros tenemos un problema en Bahía Blanca, que no tenemos gran cantidad de avenidas, como no sé, pienso en La Plata, donde cada 6 cuadras una es avenida, y eso también ordena mucho la movilidad. En Bahía Blanca, ¿cómo se podría hacer eso? Encontrar un eje de alta movilidad para esa circulación norte-sur. Bueno, el tema es que si vos analizás las calles, sí, ponete 5 cuadras a cada lado de la plaza, en cualquiera de las direcciones, y vos sabés que las calles son todas iguales. Sí. Las calles miden igual de ancho, estacionan de un lado de los dos, los coches pasan igual, o sea, hay colectivos en todas. Faltaría una jerarquización y un ordenamiento. Está ahí, sentarse y decir, bueno, ¿cuál es, o sea, cómo se mueve la gente como primera medida? Es entender primero cómo nos movemos. Claro. Y una vez que entendamos cómo nos movemos, decir, bueno, entonces nos sirven, algunas calles nos van a servir mejor que otras, y ahí mismo va a salir el resultado de decir, bueno, las calles que no sirven para los autos, sirven para las bicicletas, sirven para el tránsito más lento. Entonces, solo se te va como ordenando el panorama. Y me parece que está bien eso, está bueno. No podemos nosotros ignorar que hay 180.000 autos en el país, que funcionando al mismo tiempo, si bien ahora con el tema de pandemia los chicos no van a la escuela y tenés mucha menos movilidad, sí, mucha menos cantidad de movimiento. ¿Sí? Pero igual, poner que haya 100.000 autos moviéndose permanentemente durante el día en las horas pico. Bueno, ese número lo tenés que atajar, o sea, tiene que haber calles para eso. Porque si no, cualquier calle es lo mismo. Una calle de barrio es lo mismo que una avenida, que una calle lateral. Entonces, me parece que jerarquizar es fundamental. Y la otra es, bueno, una vez que tenés jerarquizado, decir, bueno, ¿cuál es la velocidad a las que se puede circular? Las calles donde yo tengo la idea esa de decir, en las calles donde van a ir coches, que van a ir desde la zona residencial hasta el puerto, sí, y bueno, habrá que restringir estacionamientos, serán calles mucho más veloces, irá el colectivo por esas calles. Entonces, claro, se pueden plantear distintas alternativas. Horacio, una consulta sobre esto de cómo descomprimir también el centro. Sabemos que sí, todas las líneas de colectivo pasan por el centro y muchas veces, si por ejemplo yo vivo en Espur y tengo que ir al Hospital Pena, me tengo que tomar un colectivo al centro y del centro un colectivo al Pena. La modificación de los recorridos o cambiar algunas líneas de colectivo ayudarían también a esto y harían una ciudad con una movilidad y con una conectividad distinta también, ¿o no? seguramente, pero no, el problema de las líneas de colectivo no es caprichosa. Las líneas de colectivo están trazadas en esta ciudad con la ciudad de los años 70. ¿Está bien? Entonces, la ciudad del año 70 tenía 3.500 hectáreas y 160.000 habitantes. Entonces, con esa proporción, hicieron las líneas de colectivos, son las mismas, habrá algunos cambios, algunas que son un poco más largas, pero básicamente la cantidad de líneas y el recorrido básico es el mismo. ¿Qué pasa? La ciudad creció en superficie 3 veces y medio, o sea, hoy tenemos 11.000 hectáreas de ciudad, pero en cantidad de población tenemos el doble nada más, o sea, tenemos 350.000 habitantes. Con lo cual, toda la periferia, todo lo que creció con muy baja densidad. Hay poca gente viviendo en mucho espacio. claro. Esto por un lado, que es la gente que vendría a ser la demanda del colectivo. Ahora bien, ¿cómo se le paga a las empresas de colectivo? A las empresas de colectivo se les paga por pasajero que levanta y por kilómetro que recorre. O sea, cuanto más pasajeros levanta y menos kilómetros recorre, más cobra. Claro. Así está planteado. Entonces, ese sistema, que es ese índice P sobre pasajero dividido los kilómetros,
hace que la empresa quiera pasar forzosamente y justificadamente por los lugares donde hay más gente. Entonces, el concepto con el cual estaban trazados esos líneas en el año 70 era que las empresas trajeran desde la periferia hacia el centro y siguieran hacia otro lugar de la periferia. O sea que armaran una conectividad periferia-centro y listo, nada más. Ahora vos, teniendo la gente, digamos, desparramada, por decirlo de alguna forma, dispersa en la periferia, y los puestos de trabajo del otro lado de la ciudad, también en la periferia, hace que haya mucha gente que demande ir desde Villanocito. Imagínate que yo soy jardinero y vivo en Villanocito y tengo que ir a cortar el césped de Patagonia. Claro. ¿Cómo hago? Entonces, hay en la zona periférica, en un sector, mano de obra que quiere ir a trabajar a la zona alta, que está en la periferia también. Entonces necesitamos cruzarla la ciudad. Para eso no están pensadas las líneas. Entonces, y no está pensado el sistema tampoco, porque yo me tendría que tomar, vamos a suponer que mantengamos el sistema, tendría que tomar un colectivo hasta el centro y otro hasta el Patagonia. Claro. Me sale 100 pesos de ida y 100 pesos de vuelta. Sí. ¿Está bien? Me perdí la mañana en el colectivo, además de el tiempo que me lleva. Sí, y con lo que ganaste se te fue la ganancia en el colectivo. Exactamente. Entonces, no solamente alcanza, hay que modificar las líneas, hay que modificar la gestión de las líneas. O sea, cómo es el negocio, el negocio planteado para las empresas de colectivo y para todos, que sea, porque también vos decís, bueno, las empresas de colectivo tienen que vivir, y sí, obviamente, hay 600 claro. familias que dependen, y 3 empresas que dependen del colectivo, entonces... Claro, pero no se puede hacer el diseño del sistema de transporte urbano en base a la rentabilidad de cada línea tomada por separada. Vos, una de las cosas que proponías en esta charla que mantuvimos el año pasado era un consorcio de gestión donde hubiera algún sistema de compensación a las empresas que administraran una línea que quizá tenía una rentabilidad menor. Por supuesto, o sea, no podés tratarlo esto como se está tratando ahora, porque esto tiene otra base, en definitiva. Esto está pensado suponete para el Gran Buenos Aires, en donde hay empresas de Capital Federal que van a la provincia y empresas de la provincia que van a Capital. Entonces, vos estás uniendo jurisdicciones diferentes y estás uniendo casi, te diría, ciudades diferentes. Vos cuando vas a Avellaneda, de Buenos Aires a Avellaneda, estás uniendo distintas ciudades. Sí. Entonces, es lógico que el que pague el pasaje sea el usuario, primero porque tiene otra cantidad de usuarios diferentes, otra masa crítica, sí. Y además porque vos no se lo podés cobrar a una municipalidad, porque no solamente depende de una, sino que son 1, 2 o 3 municipalidades claro. involucradas en el recorrido. Lo nuestro es diferente, nuestra situación es distinta, es una sola jurisdicción, que es la ciudad, y todos nos movemos dentro de este cuadrado de 11.000 hectáreas, y ahí listo. Entonces, empieza y termina en nosotros el problema. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso como una fortaleza y lograr una gestión diferente del transporte? ¿Sí? Puedes decir, bueno, no sé, pongamos una tasa, no sé, algo diferente, algo que nos permita a nosotros movernos más equitativamente, esto es, que no sea solamente el usuario del transporte el que paga el transporte. Claro. Porque yo no soy usuario de transporte, pero por el frente de mi casa pasa la 512 y yo la tengo disponible los 360 y pico días del año y no pago un peso por eso. Claro. ¿Se entiende? Entonces, yo digo, bueno, yo lo tengo disponible, eso también tiene que valer algo. O sea, a mí me tendría que costar algo tener disponible el servicio de transporte público para cuando yo no tenga el auto, suponete. Claro. Vamos a pensarlo así. Entonces, digo, armar una gestión distinta, consensuada, que nos permita a nosotros bajar la incidencia de la movilidad sobre las personas de menos recursos, que son los más vulnerables y que a su vez son los que usan el colectivo. Claro. ¿Se entiende esta? No sé si... Sí, es bastante claro. Digamos que si bien el usuario de bajos recursos es el que suele usar el transporte y lo paga directamente, también el quien no lo usa lo tiene disponible, lo puede utilizar y con ese costo alto que tiene el usuario y con la mala prestación, en algunos casos, está subsidiando al que no lo usa. Por supuesto. Es que si vos no lo dejás como está hoy,
el señor que pague el boleto colectivo 50 pesos, 40 y pico pesos, lo que sea, Sí, ¿sí? Me está subsidiando a mí, que yo no lo uso, pero lo tengo disponible, porque yo no pago un peso. claro, claro, claro. Él me está subsidiando a mí. Entonces, yo no quiero que me subsidie. Me parece absolutamente inequitativo eso. Totalmente de Porque, acuerdo. y bueno, entonces, ¿por qué no vamos a un sistema un poco más equitativo, un poco más pensado, sobre todo para la realidad? O sea, estamos tratando de hacer sobrevivir un sistema que tiene 50 años. 50 años, ¿está bien? O sea, cuando se inventó este sistema no existían, obviamente, ni la computadora ni el celular. Mirá lo que te pasó. Claro, y recuerdo que vos también hablabas de la tercera fundación de Bahía Blanca a mitad de los años 80 con el puerto también. Ahí Sí. es que se da este cambio que produce esta movilidad norte-sur. Pero Horacio, aprovechando que nos quedan unos minutos de entrevista, yo te quería preguntar, y sabiendo también que vos sos ciclista, bueno, por la foto que tenés de perfil en WhatsApp, te quería preguntar por las ciclovías de 19 de mayo, que bueno, que generaron sorpresa, digamos, llaman a quien por ahí no está en la temática de movilidad, me incluyo, nos parecieron ridículas, llamativas, etcétera, pero bueno, después pasa el tiempo y no parece ser una idea tan loca, pero te quería preguntar a vos, ahí ya tenemos empezamos a especializar a una calle, ¿no? 19 de mayo va a ser una calle para las bicicletas, pero a mí la pregunta que me surge es, en el caso de, no sé, una ambulancia que tenga que pasar, ¿no se complica con un espacio tan angosto? Yo creo que, o sea, a ver, cuando vos planteas la red de ciclovías, Sí, tenés que pensar para qué vas a usar las bicicletas, para qué querés usar las bicicletas. Y si la bicicleta es un elemento que lo que tiene que hacer es girar alrededor del centro y pasear alrededor del centro, bueno, la red de ciclovías que estaba planteada en la ordenanza del 2015 sirve. Ahora, esto de la pandemia puso de manifiesto también otra realidad para la bicicleta, y es, la pandemia hace que la carga del colectivo, la carga de pasajeros del colectivo haya disminuido. uh-huh. Entonces, necesitas un transporte que te suple Claro. esa descarga del colectivo y que te permita unir los mismos lugares que une el colectivo, bueno, con una movilidad alternativa que puede ser la bicicleta. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es, el señor que no puede pedalear se sube al colectivo, el señor que puede pedalear se puede subir a la bicicleta y el resto puede caminar. Entonces, es una cuestión de empatía y de solidaridad social. Otra vez la equidad y otra vez estamos hablando del mismo tema. Entonces, con ese concepto, yo digo, las calles que yo voy a especializar, como dijiste vos, para armar ciclovías, tendrían que unir los lugares tal vez más distantes de la ciudad, de forma directa. Y ahí yo ponía el reparo en la calle 19 de Mayo, porque la calle 19 de Mayo te junta la zona del Paseo de las Esculturas, pero después cuando llega a la zona de Sixto Laspiur se choca con la sucursal, con los depósitos de Lili, vamos a decirlo, Sí. ¿sí? Y no va a poder pasar para el otro lado. Entonces yo decía, ¿por qué no especializamos Blandengue, Caronti, ¿está bien? Que de paso tiene cruce y demás? Y yo puedo juntar la gente que viene desde Villa Caracol, noroeste, o sea, Villa Caracol, San Blas, La Piedad, todos esos barrios, y los llevo para arriba, lo mismo que bajo a la gente desde Patagonia, Tuntún, por la ciclovía, y la puedo unir. Caracol con la zona, digamos, esa cota, la zona, digamos, de la ruta acceso a Puerto, hasta la zona de Patagonia, uniendo ciclovías. Claro. Bueno, para mí tenía más lógica. Fenómeno. Eso desde el punto de vista de la calle, podemos discutirlo. Ahora, desde el punto de vista de la geometría, de cómo armaron el proyecto, ese proyecto en otros lugares está hecho con calles un poco más anchas. En Buenos Aires están hechos sobre calles de 10 metros, 10 metros 50. Ajá. ¿Es cuestionable? Y sí, como todos los proyectos, tienen cosas a favor y cosas en contra. ¿El ciclista va protegido por los coches que se estacionan? Es cierto, el ciclista va protegido por los coches que se estacionan.
pero los coches quedan expuestos porque las dos puertas del auto te abren a circulación. O sea, de un lado circulan los autos, del otro lado circula la bicicleta. Sí, Entonces, para la persona que estaciona el auto ahí está mucho más expuesta. sí, Está expuesto el ciclista porque le abren una puerta hacia donde está circulando, y lo mismo que si tuviera los coches estacionados o si estuviera contra un cordón. Bueno, entonces tiene algunos puntos bastante críticos. Por ejemplo, cuando vos llegas a una esquina y vas a doblar a la derecha, la bicicleta te aparece en un punto ciego. Vos no la estás viendo porque tenés autos estacionados que están entre tu visión y la bicicleta que va avanzando. Entonces, hay como algunas cuestiones. ¿Tenemos que acostumbrarnos? Sí. Que no hay lugar para estacionar, si llega para una ambulancia en la mano izquierda, no se puede pasar, no se puede pasar. Entonces, estas cuestiones son tal vez cuestiones que habría que revisar o que habría que solucionar. bien, bien. Eventualmente, son eventualidades. Horacio, Yo nos creo estamos quedando sin tiempo, pero Bueno. para sintetizar tu palabra y quedarnos con los conceptos, digamos, vos valorás este proyecto, valorás este tipo de iniciativas como el ensanchamiento de veredas o las ciclovías, pero por ahí Sí. cuestionás algunas cuestiones de planificación estratégica, justamente más estratégica. Por ejemplo, esto de que tendría que haber sido, por ejemplo, sobre calle Blandengue Escaronti y no 19 de mayo Gorriti. Sí, son cuestiones, simplemente, aparte que son cuestiones totalmente salvables, porque vos, bueno, preferimos hacer blandengue. El tema es poder hacer que la gente empiece a usar la bicicleta. Vos viste lo que es Carrindanga estos días, está Sí. lleno de bicicletas. Sin embargo, cuando vas a la ciudad, la bicicleta desaparece. Claro, Entonces, lo que hay que tratar de lograr es que la bicicleta vaya de a poco apareciendo en la ciudad. Y para eso tenemos que aprender a andar en bicicleta en la ciudad, aprender a los automovilistas a respetar la bicicleta. bien, Bueno, otra iniciativa que me parece buenísimo es esto de que el parque igual permanezca cerrado, por más que no haya fase 3, sí. los fines de semana y los días feriados para los autos. Me parece bárbaro. O sea, es avanzar, me parece, es lograr que los espacios públicos tengan mejor calidad. Y lo van Bien. a lograr así, me parece que está buena, ¿no? Bien, nos quedamos con eso, Horacio. Entonces yo también me parece muy bien que el parque pueda ser un espacio para otro tipo de movilidad. Te agradecemos por este contacto y ayudarnos a entender estas cuestiones que la verdad que a veces se pierden en esta cuestión de la grieta, que si macrista, que si antimacrista, pero la verdad que hay que pensarlas en detalle. Así que muchísimas gracias, Horacio, por esta comunicación. No, por favor, gracias a vos, Juaní. Un fuerte abrazo. Era Horacio Varela, con quien conversamos, docente de la UTN, ingeniero civil, especialista en movilidad. Nos dejó conceptos muy interesantes y para pensar más allá de un binarismo cerrado. Así que nos despedimos, nos hemos quedado sin tiempo. Nos volvemos a escuchar mañana martes a las 13. Esto es El Ágora en Radio Nacional. Un fuerte abrazo y a cuidarse.